Muy buenas tardes, sean todas bienvenidas, todos bienvenidos a estos encuentros para que conversemos de diplomacia científica, una conversación que es realmente necesaria en nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe. Es por eso que hoy hemos invitado al doctor Franklin Carrero Martínez. Buenas tardes, Franklin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pedro. Estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Recordemos que Franklin es el director principal de Sostenibilidad Global y Desarrollo al interior de las Academias Nacionales de Ciencias en Estados Unidos. Él estudió la licenciatura en biología dentro de la Universidad de Puerto Rico, luego obtuvo su doctorado en neurobiología celular. Hoy es experto en política exterior científica y entre tantas otras cosas también. Quisiera destacar que él fue asesor científico del secretario de Estado al interior del Departamento de Estado en los Estados Unidos de Norteamérica. Este departamento es lo que conocemos en nuestros países como Ministerio de Exteriores, pero en Washington le llaman Departamento de Estado. Franklin, quisiéramos partir esta conversación preguntándote cómo definirías tú la diplomacia científica, sobre todo si tomamos en consideración de tus orígenes latinos, vienes de Puerto Rico, pero te has desempeñado en altos cargos de diplomacia científica al interior de Estados Unidos. Sí, yo veo la diplomacia científica como la convergencia de diferentes áreas, ¿no? Está la diplomacia, que en términos bien simples y bien básicos, es la relación diplomática o la relación entre dos países, dos naciones. Lo podemos expandir también para verlo, ¿no? Desde el punto de vista multilateral, que entonces sería una colección de naciones, una colección de países. ah, Eso por un lado. Por el otro lado, entonces está la prioridad o la convergencia de prioridades de la comunidad científica, ya sea de una nación y de otra, o un grupo de naciones. Entonces tenemos colaboración entre un país o el otro, ya sea bilateral o multilateral. Entonces, la convergencia de esa política pública entre los países y la prioridad de la comunidad científica, ese pequeño espacio que se forma entre medio de esas convergencias es lo que yo veo como diplomacia científica, que es distinto a la diplomacia tradicional que conducen los países a nivel internacional y es distinto a la colaboración que pueden tener algunos científicos. ¿Por qué yo hago esa distinción? Porque la parte de diplomacia y la parte de colaboración científica, cuando convergen, es porque hay un interés entre las naciones, ya sea facilitando algo tan simple como transferencia de materiales científicos, datos, muestras, intercambio de científicos en áreas de interés para el país, de desarrollo del país o de la comunidad científica, porque el flujo en ese espacio que llamamos diplomacia científica se da de los dos lados. Hay lo que AAAS y el Royal Society definieron hace más de 15 años, ¿no? La ciencia por la diplomacia y la diplomacia por la ciencia. Esas son las dos interacciones, ¿no? Viene de un lado la comunidad diplomática pidiéndole a la comunidad científica acción en algunas áreas, o viceversa, la comunidad científica diciéndole a los países, necesitamos colaborar y necesitamos trabajar, y necesitamos facilitar algunas cosas desde el punto para avanzar la ciencia, necesitamos la relación entre los países, y esa convergencia es lo que yo defino, es lo que yo veo como diplomacia científica. Modernamente o más modernamente, vemos otras áreas donde existe esa convergencia que, dado de que los fondos y algunos desarrollos científicos están ocurriendo en el sector privado. El ejemplo más reciente que tenemos es la inteligencia artificial. Muchas de esas cosas se están dando en el sector privado y no necesariamente como se daba anteriormente o más tradicionalmente en el sector académico. Entonces, el sector privado pudiera ser otra de esas áreas donde también necesitamos intercalar, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia que hacen y la interacción con los diferentes países, eso también es un ángulo que se desarrolla más modernamente en el área, en el espacio que definimos como diplomacia científica. Sí, ese es un buen ejemplo que es bien bastante atractivo porque fuera de lo común es un ejemplo que no es tan frecuentemente documentado, ¿verdad? La participación del sector privado, de la industria en esta convergencia.
como tú le llamas. Es bastante, ese pensamiento gatilla otras reflexiones. Precisamente en esa línea de los multiactores o como dicen en inglés, stakeholders, queríamos preguntarte acerca de esta publicación que hiciste recientemente en conjunto con tus colegas, ¿verdad? Sobre esta publicación que fue presentada en la revista Science Diplomacy, que también es de la AAAS, como tú señalabas, y que se intitula, ¿cómo es que? A ver, la tengo por aquí, la estoy buscando quiero traducirla correctamente. Diplomacia científica en América Latina y el Caribe, la convergencia de la ciencia, la política pública y la diplomacia para resolver desafíos globales. Franklin, cuando uno lee ese documento que tú elaboraste en conjunto con tu coautor y coautora, al final uno llega a la conclusión que, listo, ya este es el momento, o sea, ahora es el mejor momento para que los países de América Latina y el Caribe se den prioridad a su colaboración científica con Estados Unidos de Norteamérica. Este es el mejor momento inmejorable para que esto se suceda mediante asociaciones estratégicas y ahí en el texto ustedes señalan que estas asociaciones estratégicas no tan solo podrían ayudar a impulsar la innovación y el crecimiento económico, sino que también podría contribuir a encontrar esas tan requeridas, tan necesarias soluciones a los desafíos globales, a los desafíos mundiales que exceden las fronteras de nuestro continente americano. Entonces, al terminar ese texto uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo esta asociación, este nuevo realce de la cooperación entre Latinoamérica y el Caribe con sus contrapartes en Estados Unidos, cómo eso va a contribuir a estos propósitos que ustedes señalan, la innovación, el crecimiento económico, las soluciones a los desafíos globales? ¿Cómo? Primero, pues muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante compleja, ¿no? Porque tenemos Muy diferentes amplia. y muy, no Ujú. solamente amplia, pero también es bastante compleja debido a las diferentes etapas del desarrollo científico en la región, comparación también, digamos, con Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Eh, la parte de política, la parte de fondos para apoyar la ciencia, la disponibilidad, digamos, de capital nativo, ¿no? Trayendo de nuevo el sector privado. Entonces, todas estas cosas hacen que esto no sea una pregunta fácil de responder. Pero hay que comenzar en algún lugar. Y una de las cosas que yo creo que es súper importante es que en la región tiene, y como decíamos en el artículo, algunos avances y algunas cosas que hemos hecho desde el punto de vista de la región que pueden ser modelos para otras áreas. Entonces, eso si no lo ponderamos y no lo proyectamos hacia afuera con colaboraciones estratégicas, con comunicación estratégica, tiende a perderse. Entonces, hay posibilidad, la innovación no necesariamente ocurre en países ricos con desarrollo. A veces la innovación puede ser una observación simple que le abra la puerta a alguien o a algún gobierno o alguna empresa a que scale up, no sé cómo se dice eso en buen español, pero Escalar. a escalar, a aumentar. Entonces, esas cosas se pueden dar desde cualquier punto. Am, la observación, digamos, de migración de aves, el flujo, sabemos ahora que lo que ocurre en la costa del Pacífico tiene, el niño, la niña, tiene un impacto literalmente global. ¿Qué es lo que ocurre si llueve en Washington o cae más nieve o cae menos nieve aquí o en otras partes del mundo? Ocurre en la costa de la región. Migración de peces, migración de pájaros, el efecto y el impacto que tiene sobre pandemia, enfermedades, todas esas cosas son detalles que a lo mejor hay alguien, digamos, en el sur, en Chile, estudiando algunas de estas aves migratorias. Entender qué está pasando allá tiene un impacto en lo que está pasando acá. Entonces, realmente estamos todos interrelacionados, interconectados. ¿Cómo y cómo logramos hacer eso? Pues hay
que invertir en el talento local. Hay que invertir en que el científico o que un niño se interese en estudiar ese pájaro de migración. Antes de COVID, por ejemplo, no pensábamos que los murciélagos fueran tan importantes y a lo mejor Ujú. mirábamos como algo así que tal vez porque le estamos dando a una investigadora que estudie murciélagos. Y lo mismo ocurre con pues, diferentes otras enfermedades. ¿Por qué le damos a alguien a que estudie el ciclo de vida de un mosquito o de alguna otra cosa, ¿no? Pero de ahí surge innovación, de ahí surgen atención a una posible pandemia, atención a un posible problema. Encontramos el mecanismo que a lo mejor puede ayudar a curar el cáncer en algunos contextos. Encontramos mecanismos fundamentales de cómo evolucionó la vida. Todas esas cosas yo creo que se dan en un contexto cuando tenemos gente preparada, cuando tenemos inversión en la ciencia. Y de ahí, atándolo a la primera pregunta, eh, cuando tenemos ese talento local y esas comunidades científicas que tienen sus prioridades y los llevamos a colaborar y los llevamos a asuntos de seguridad nacional, salud, economía, etcétera, volvemos a formar ese espacio de diplomacia científica del que comenzamos hablando. Exacto. Es porque ahí es donde convergen estas dos comunidades que tradicionalmente poco dialogan entre sí. Por un lado, la comunidad científica y por otro lado, la comunidad diplomática. Al escucharte hablar, Franklin, se me vino a la mente este recuerdo de cómo toda la investigación polar que se hace en el sur, en la Antártica, también tiene sus repercusiones y puede ser trazado, hacer la trazabilidad hasta las costas de California y el resto de Norteamérica. Entonces, eso también nos hace pensar en qué interconectados estamos, no tan solo por la ciencia, sino por los grandes desafíos globales. Correcto. Para... Hace 2 años en Antártica, en algunas estaciones, y caminando sobre un glaciar había un pájaro que migra literalmente del polo norte al polo sur todos los años. Entonces, piensa en eso, ¿no? En el camino, un pájaro, digamos que tenga alguna enfermedad, que tenga alguna cosa, si no hay nadie monitoreándolo, podemos perder o tener un impacto literalmente en el hemisferio completo. En una de las estaciones que fui estaban estudiando los efectos del sol en el campo geomagnético de la Tierra, comunicaciones, GPS y un montón de otras cosas que dependemos, ¿no? Son investigaciones y son cosas que están ocurriendo literalmente en el cono sur, en Antártica. Y de nuevo, trae a colación la interconectividad y la interdependencia que tenemos de cosas que ocurren en el hemisferio que tiene un impacto a nivel global. No solamente en California, sino a nivel global. Me parece Sí, excelente ese ejemplo. en efecto, sí, el cómo el monitoreo de los deshielos también pueden hacerse análisis comparado de ambos cascos polares. Para redondear esta pregunta, queríamos preguntarte qué otras recomendaciones darías tú de manera tal que la diplomacia científica siga floreciendo, siga creciendo en Latinoamérica y el Caribe, sobre todo tomando en consideración el camino ya recorrido por Estados Unidos. Yo pienso que una de las cosas que tal vez la región necesita hacer, y yo creo que tocamos en el artículo un poco, eh, el desarrollo del talento humano que ayude a avanzar ese espacio. Y cuando hablo del talento humano, sí, tenemos investigadores, tenemos profesores, pero se le pide mucho al profesor. Se le pide que sea excelente dando clases, que excelente haciendo investigación, publicando, teniendo buenas clases, ayudando a sus estudiantes, comercializando, y también a veces le pedimos que hable y se comunique con los tomadores de decisiones. Yo creo que una de las cosas que ha hecho Estados Unidos a través de diferentes programas como la beca del AAAS o alguna beca que tenemos acá en las academias que se llama Messiah Fellowship, lo que ha hecho es crear un grupo de gente que se sienta en esa interfase entre la ciencia, entiende un campo de la ciencia, entiende cómo se conduce la ciencia, pero a la misma vez entiende cómo ocurren los procesos diplomáticos, cómo es una negociación en las Naciones Unidas, cómo es un diálogo en la Organización de Estados Americanos, cómo es un diálogo en la OSD.
cómo se dan relaciones y pactos bilaterales, no solamente en las ciencias, pero sino también en otras áreas. Entonces, hay un grupo de gente que tiene ese entendimiento entre las dos partes y sirven de traductores entre un área y la otra, ¿no? Cuando yo le pido a un científico una opinión y a veces me traen un paper de 20 páginas, pues a veces nos toca traducirlo, ¿no? A un memo, que sería equivalente a un abstract, ¿no? El científico tiene la destreza, el científico tiene... Pero a veces la comunicación de la incertidumbre, traemos tantos nuances y tantas cosas que a veces se pierde el mensaje. Entonces, crear un grupo de gente, de profesionales, profesionalizar el área de diplomacia científica, de consejería científica en la región, me parece que es uno de los detalles que todavía nos falta un poco. Hay algunos países que están comenzando ese camino, pero hay otros que nos falta un poco. Nos falta desarrollar ese talento que sirvan de intermediarios, traductores o interlocutores entre las dos comunidades para así entonces tener un avance y poder potenciar los desarrollos tecnológicos que estamos teniendo últimamente. Con mayor razón se debería promover en nuestra región la comunicación científica, ¿verdad? Como que cómo comunicar la evidencia que aporta la ciencia a otros públicos, a otros destinatarios que no son necesariamente expertos o expertas o científicas o científicos. Muchísimas gracias por esas reflexiones, Franklin. Para todas aquellas personas que están interesadas en profundizar más acerca de estos puntos que señalaba Franklin y sobre esta publicación que hizo en conjunto con una coautora y un coautor. Aquí vamos a dejar el vínculo para que puedan leer en extenso la publicación y también disfrutar de la infografía, las gráficas que están bastante didácticas. Yo las recomiendo, así que les invito a que revisen esa publicación. Y también aprovechamos de agradecer a todo el equipo de Diplocientífica, quienes en definitiva son quienes hacen posible que se generen estas conversaciones, estos diálogos. Diplocientífica es tanto la red como el observatorio de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Y pues bien, si están interesadas o interesados en saber un poco más de qué va la diplomacia científica, de qué se trata o qué está pasando dentro de nuestra región, sobre esta materia, les invitamos a que revisen nuestro sitio web que es diplomaciacientifica.org. Y con eso terminamos la sesión de hoy. Nos vemos en una próxima cápsula. Muchísimas gracias, doctor Carrero Martínez. Esperamos volver a encontrarnos en alguna otra oportunidad. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias.